Gracias, doctor. Trujillo concitó toda la violencia que desde el Estado podía ser aplicada. La resumió y terminó víctima de la violencia. Anastasio Somoza resumió toda la violencia que podía aplicar un Estado contra una nación. Y fue la prolongación incluso del accionar en el Estado de toda una familia. Murió víctima de la violencia. Y podemos hacer un recorrido amplio por todo el mundo y por muchas épocas. Y vemos a muchos de quienes lograron resumir, sintetizar la violencia en un momento dado, ser víctima de la violencia. Convertirse finalmente en un pasto de la violencia. En política se da como una derivación automática aquella expresión de que a quien a hierro mata, a hierro muere. Esto vino a mi mente a propósito de las declaraciones del vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado. Dijo el vocero del PLD en el Senado, luego de ser aprobada la nueva Junta Central Electoral, que el PLD no se sentía representado en esa Junta Central Electoral. Y ocurre que ustedes en el pasado vieron a muchos partidos decir más o menos eso. Porque el PLD desde el gobierno dividía los partidos políticos para construir la institucionalidad a su medida, a su imagen, para construir la institucionalidad a su servicio. Partido de la Liberación Dominicana así construyó muchas juntas tan tristes como la que encabezó Roberto Rosario, que nos llenó de vergüenza a todos y que tuvo un colofón que no ha tenido ninguna Junta Central Electoral, que a su propia cabeza vayan a humillarla con el despojo del permiso de entrada a la nación más importante del mundo, con el despojo de la visa. Pero esa Junta Central Electoral era consensuada con quien era posible convertir en comodín para los propósitos mayores del poder, pero negando todo razonamiento democrático, todo principio de convivencia democrática, o negando todos los elementos que constituyen ese régimen político llamado liberalismo. Bueno, eso no fue lo único que hizo el PLD desde el poder como expresión de imposición. Se llevó a unos niveles culturales de dominio que no tenían parangón después de la salida de Balaguer. Por ejemplo, Miriam Germán, que hoy es la titular del Ministerio Público, como consecuencia de esa soberbia de autosuficiencia y capacidad de
imposición y avasallamiento, fue sometida al escarnio público, sin ninguna razón lógica, sin ningún derecho y sin ningún dictado ético que justificara esa acción. Era simplemente hija de la soberbia, del enseñoreamiento que embriagó al poder, llevándolo a situaciones tan vergonzantes y humillantes para el país, de declarar 3 días de duelo para una persona que no resumía ningún mérito político, nacional, ni ético, ni de aporte a la historia. Y no se le declaraban ni siquiera 2 horas de duelo a gente que habían arriesgado su vida por las libertades públicas. A esos niveles de soberbia y de prostitución y de sentimiento de que se tenía el derecho a hacer todo, se llegaba. Y se llegaba a situaciones tan oprobiosas en términos de imposición estatal, como a la construcción de una terminal de autobuses en contra de la voluntad de toda una población, en contra de los dictados de los órganos de control, en contra de los dictados de la institución judicial. A esos niveles de soberbia se llegaba desde el poder. Pero esto llegó tan lejos, esa visión fundamentalista que impuso Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, llegó tan lejos que impuso el candidato presidencial del PLD, y eso lo llevó a la división al PLD, y a niveles de resentimiento como el que afectó al secretario general del PLD por casi 16 años o más, y a poner de lado a una cantera de dirigentes con condiciones para imponer sobre la base de exclusivamente de la soberbia un candidato presidencial que no resumía las mínimas condiciones para ostentar esa representación de un partido político. Las mínimas, no podía estructurar un discurso. Tuvieron que esconderlo. No podía definir una visión básica de lo que se hace desde la presidencia de la República. Pero la soberbia lo impuso. Y la soberbia y esa capacidad que genera en el ser humano la embriaguez del poder llevaron al PLD a cosechar ahora lo que con lamento dice el vocero de los senadores PLDistas frente a la Junta Central Electoral. El fundamentalismo que se impuso en el PLD, la soberbia que marcaban las acciones de Estado y el desprecio por las calidades de los individuos han llevado al Partido de la Liberación Dominicana a convertirse en víctima de lo que sembró. Isidro.